Bienvenidos de nuevo a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con las series turcas que te roban el aliento, te hacen suspirar y te dejan pensando durante días. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de intriga, corazones rotos y secretos peligrosos. Prepárense porque les traigo una lista de series turcas adultas que son puro fuego, llenas de drama, pasión desbordante y por supuesto, esos secretos que te mantienen pegado a la pantalla hasta el final. Si son nuevos por aquí, no olviden darle clic al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros contenidos llenos de romance, misterio y todo el sabor de Turquía. Empecemos. La primera serie en nuestra lista, y una que definitivamente tienen que ver si les gusta el drama con un toque de venganza, es Intikam. Sí, ya sé que el título no es muy sutil, pero la historia es mucho más que una simple búsqueda de justicia. La serie sigue a Yağmur Özden, una mujer hermosa e inteligente que regresa a Estambul con una sola misión: vengar la injusticia que sufrió su padre, quien fue falsamente acusado de un crimen que no cometió y murió en prisión. Yağmur está decidida a limpiar su nombre y hacer pagar a todos los responsables de su desgracia. Lo que hace esta serie tan adictiva es que no es solo una historia de venganza, sino también un drama complejo sobre el amor, la traición y la redención. Yağmur se encuentra dividida entre su sed de venganza y sus sentimientos por Rüzgar, un hombre encantador que está relacionado con las personas que lastimaron a su familia. Las actuaciones son increíbles y la trama te mantiene al borde de tu asiento en cada episodio. Prepárense para giros inesperados y momentos de alta tensión. Profundicemos un poco más en Intikam. La serie no solo se centra en la venganza física o legal, sino también en la venganza emocional. Yağmur, al regresar a Estambul, no solo busca justicia para su padre, sino que también busca recuperar la vida que le fue arrebatada. Su infancia fue marcada por la humillación y el ostracismo social, y al regresar, se enfrenta a los recuerdos dolorosos de su pasado. Esta lucha interna de Yağmur, entre su deseo de venganza y su necesidad de sanar las heridas del pasado, es lo que hace que el personaje sea tan complejo y relatable. Además, la serie explora las consecuencias de la venganza. Yağmur descubre que su sed de justicia puede tener un costo muy alto, no solo para ella misma, sino también para las personas que la rodean. A medida que avanza en su plan de venganza, se da cuenta de que no todos los que la rodean son culpables, y que algunas personas inocentes pueden ser dañadas en el proceso. Esto la obliga a cuestionar sus propios métodos y a reconsiderar sus objetivos. La serie también presenta un elenco secundario muy bien desarrollado, con personajes que tienen sus propios secretos y motivaciones. Cada personaje añade una capa de complejidad a la trama y contribuye a la tensión general de la serie. Los personajes antagónicos son especialmente memorables, ya que son complejos y ambiguos, lo que dificulta decidir si odiarlos o simpatizar con ellos. Ahora, si lo que buscan es una serie con un romance prohibido y un trasfondo de lucha de clases, entonces tienen que ver Aşk Memnu. Esta serie es un clásico turco que ha sido adaptada en varios países y con razón. La historia gira en torno a Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo adinerado mucho mayor que ella. Aunque al principio parece que Biter está feliz con su matrimonio, pronto se siente atraída por el sobrino de Adnan, Belul Aznedar, un joven apuesto y seductor. Su atracción mutua se convierte en una obsesión que los consume a ambos y los lleva a tomar decisiones que tendrán consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Aşk Memnu es una serie intensa y apasionante que explora los temas del deseo, la infidelidad, la culpa y las consecuencias de nuestros actos. Las actuaciones son magistrales y la química entre los protagonistas es palpable. Esta serie te hará cuestionar tus propias convicciones sobre el amor y la moralidad. Aşk Memnu es mucho más que un simple romance prohibido. Es un estudio de personajes profundo y complejo que explora las motivaciones y las debilidades de cada uno de los protagonistas. Biter no es simplemente una mujer malvada o una advenediza. Ella es una mujer atrapada en un matrimonio sin amor, que busca desesperadamente una forma de escapar de su infelicidad. Belul, por su parte, es un joven hedonista y egoísta que se deja llevar por sus impulsos y que no es capaz de asumir la responsabilidad de sus actos. La serie también explora las dinámicas de poder dentro de la familia Ziyagil. Adnan es un hombre poderoso y respetado, pero también es un hombre solitario y vulnerable. Su matrimonio con Biter es un intento de llenar el vacío que dejó la muerte de su esposa, pero también es una forma de mantener su estatus social y su posición en la sociedad.
La serie también presenta personajes secundarios muy interesantes, como Firdevs, la madre de Biter, una mujer ambiciosa y manipuladora que siempre busca su propio beneficio. Los personajes de Ask Memnu son complejos y contradictorios, lo que los hace muy humanos y relatable. La serie te obliga a cuestionar tus propias percepciones sobre el bien y el mal, y te hace reflexionar sobre las consecuencias de nuestras decisiones. El final de la serie es uno de los más impactantes y memorables de la televisión turca. Cambiando un poco de tono, pero manteniendo el drama y los secretos, les recomiendo Medcezir. Esta serie, inspirada en la famosa serie americana de OC, nos traslada a un mundo de riqueza, privilegios y drama adolescente. La historia sigue a Yaman Koper, un joven problemático de un barrio pobre que tiene la oportunidad de cambiar su vida cuando es acogido por Selim Serez, un abogado exitoso que vive en un lujoso vecindario. Yaman se enfrenta a un nuevo mundo lleno de desafíos, pero también encuentra el amor y la amistad en lugares inesperados. Medcezir es una serie juvenil, pero aborda temas complejos como la clase social, la identidad, la familia y el amor. La serie tiene un ritmo ágil y las actuaciones son muy buenas. Además, la banda sonora es increíble y te transporta directamente a las playas de Estambul. Es una serie perfecta para relajarse y disfrutar de un buen drama con toques de romance y comedia. Medcezir, aunque inspirada en DOC, logra desarrollar su propia identidad y explorar temas relevantes para la sociedad turca. La serie no solo se centra en el romance adolescente y los problemas de clase social, sino que también aborda temas como la corrupción, la justicia social y la importancia de la familia. Yaman no es solo un chico pobre que se enamora de una chica rica. Él es un joven inteligente y ambicioso que lucha por superar las dificultades de su pasado y construir un futuro mejor para sí mismo. Su relación con Selim Serez es uno de los aspectos más interesantes de la serie. Selim se convierte en un mentor y una figura paterna para Yaman, y lo ayuda a navegar por el mundo de la riqueza y el privilegio. Sin embargo, su relación también se ve afectada por las diferencias de clase social y las expectativas de la sociedad. La serie también explora las complejidades de la amistad y el amor en la adolescencia. Los personajes de Medcezir son imperfectos y cometen errores, pero también son leales y compasivos. La serie te hace recordar los desafíos y las emociones de la adolescencia, y te hace reflexionar sobre las decisiones que tomamos en nuestra juventud. La banda sonora de Medcezir es un elemento clave de la serie. Las canciones seleccionadas para cada episodio complementan las emociones y los temas de la historia, y te transportan a las playas de Estambul. Si buscan algo más contemporáneo y con un toque de thriller psicológico, les recomiendo Fi. Esta serie es diferente a todo lo que he visto antes. Fi sigue la vida de Can Mañay, un psicólogo famoso y carismático que se obsesiona con una joven bailarina llamada Duru. Can está dispuesto a hacer lo que sea necesario para tener a Duru, incluso manipular y engañar a las personas que la rodean. Fi es una serie oscura y perturbadora que explora los temas de la obsesión, el poder, el control y la manipulación. La serie está muy bien escrita y dirigida, y las actuaciones son excepcionales. Serine Sarkaya, quien interpreta a Duru, es simplemente hipnótica. Sin embargo, debo advertirles que esta serie contiene escenas de violencia y contenido sexual explícito, por lo que no es apta para todos los públicos. Si están buscando una serie que los haga pensar y los deje con la piel de gallina, entonces Fi es para ustedes. Fi es una serie que desafía las convenciones de la televisión turca. La serie no se conforma con contar una historia de amor tradicional, sino que se adentra en las profundidades de la psique humana y explora los lados más oscuros de la naturaleza humana. Can Mañay no es simplemente un psicólogo exitoso. Él es un hombre atormentado por su pasado, que utiliza su inteligencia y su carisma para manipular y controlar a las personas que lo rodean. Su obsesión con Duru es una manifestación de su necesidad de control y de su incapacidad para establecer relaciones saludables. Duru, por su parte, es una joven talentosa y ambiciosa que lucha por alcanzar sus sueños. Sin embargo, su vida se ve amenazada por la obsesión de Can y por los secretos que oculta su pasado. La serie también presenta personajes secundarios muy interesantes, como Ozge, una periodista que investiga la vida de Can, y Deniz, el novio de Duru, un músico talentoso y sensible. Fi es una serie que te hace cuestionar tus propias percepciones sobre la realidad y te obliga a reflexionar sobre los límites del poder y la obsesión. La serie es visualmente impresionante con una fotografía y una dirección artística muy cuidadas.
La música también juega un papel importante en la serie, creando una atmósfera de tensión y misterio. Ahora, para los amantes de las historias de época y el drama familiar, les tengo Muteşem YZYL. Esta serie es un drama histórico basado en la vida de Suleimán el Magnífico, el sultán otomano más poderoso de la historia, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava ucraniana que se convirtió en su esposa y consejera más influyente. Muteşem YZYL es una serie épica llena de intrigas palaciegas, batallas sangrientas, romances apasionados y traiciones desgarradoras. La serie te transporta a un mundo de opulencia y poder, donde la vida de cada personaje está en juego. La producción es impresionante y el vestuario es espectacular. Además, las actuaciones son muy convincentes y te hacen sentir como si estuvieras viviendo en el siglo XVI. Si les gustan las historias de reyes y reinas, esta serie los va a fascinar. Muteşem YZYL no es solo una serie histórica, es un drama humano que explora los temas del amor, la ambición, el poder y la lealtad. La serie se centra en la relación entre Suleimán y Hürrem, una relación que desafió las convenciones de la época y que tuvo un impacto profundo en la historia del Imperio Otomano. Hürrem no era solo una esclava, era una mujer inteligente y ambiciosa que supo ganarse el corazón de Suleimán y convertirse en su consejera más influyente. Su relación con Suleimán estaba llena de pasión, pero también de intrigas y peligros. La serie también explora las complejidades de la vida en el harén otomano, donde las mujeres competían por el favor del sultán y luchaban por mantener su poder. Los personajes de Muteşem YZYL son complejos y multidimensionales, lo que los hace muy interesantes y relatable. La serie te transporta a un mundo de opulencia y poder, pero también te muestra las dificultades y los desafíos que enfrentaban las personas que vivían en esa época. La producción de Muteşem YZYL es impresionante con decorados elaborados, vestuarios espectaculares y efectos especiales de alta calidad. La serie es una experiencia visualmente rica y emocionante. Finalmente y para cerrar con broche de oro, les presento Kara para Aşk. Esta serie combina el drama romántico con el suspense y la acción de una manera muy efectiva. La historia sigue a Ömer Demir, un policía que investiga la muerte de su prometida, y Elif Denayse, una diseñadora de joyas cuyo padre también ha sido asesinado. Ömer y Elif descubren que sus seres queridos estaban involucrados en negocios turbios y que sus muertes están conectadas. Juntos se embarcan en una peligrosa investigación para descubrir la verdad y vengar a sus familias. Kara para Aşk es una serie emocionante y adictiva que te mantiene enganchado desde el primer episodio. La química entre los protagonistas interpretados por Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün es innegable y la trama está llena de giros inesperados. Si les gustan las historias de amor con un toque de misterio y acción, esta serie es para ustedes. Kara para Aşk es una serie que combina el romance, el suspense y la acción de una manera muy efectiva. La serie no solo se centra en la investigación de los asesinatos de los seres queridos de Ömer y Elif, sino que también explora la relación entre ellos y los desafíos que enfrentan al intentar construir una relación en medio del peligro y la incertidumbre. Ömer no es solo un policía honesto y dedicado. Él es un hombre atormentado por la pérdida de su prometida y por la corrupción que encuentra en su trabajo. Elif, por su parte, es una mujer fuerte e independiente que lucha por mantener su negocio y proteger a su familia. Su relación con Ömer está llena de obstáculos, pero también de pasión y confianza. La serie también presenta personajes secundarios muy interesantes, como Hüseyin, el hermano de Ömer, un policía corrupto que está involucrado en los negocios turbios que investigan Ömer y Elif, y Pelin, la mejor amiga de Elif, una diseñadora de joyas talentosa y leal. Kara para Aşk es una serie que te mantiene enganchado desde el primer episodio, con una trama llena de giros inesperados y momentos de tensión. La química entre los protagonistas es innegable y te hace sentir como si estuvieras viviendo la historia con ellos. Y ahí lo tienen. Una selección de series turcas adultas llenas de drama, pasión y secretos que te van a atrapar desde el primer momento. Recuerden que esta es solo una pequeña muestra de la gran cantidad de series increíbles que se producen en Turquía. Cada una de estas series ofrece una perspectiva única sobre la vida, el amor y las relaciones humanas, todo ello envuelto en un torbellino de drama y emoción. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan encontrado alguna serie nueva para agregar a su lista de próximas a ver. Si tienen alguna otra recomendación de series turcas que les hayan gustado, no duden en dejarla en los comentarios.
Me encanta leer sus opiniones y descubrir nuevas joyas televisivas. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Si les gustó, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos pronto con más drama turco. Y recuerden, mantengan la pasión encendida. Hasta la próxima.